curva está graficado un histograma o está graficado un diagrama de barras. ¿Y qué representa ese histograma? A ver, haciendo memoria. Ese histograma representa el conjunto de datos, ¿no es cierto? Cuando yo hago a mí me dan 50 datos, los ordeno en forma de intervalos, significa hago una distribución agrupada. Cuando hago una distribución agrupada, dependiendo de la variable, el gráfico será un histograma o el gráfico será un diagrama de barras. Entonces, si yo suavizo ese histograma o suavizo ese diagrama de barras, me voy a dar con la sorpresa que tengo esta curvita. ¿Hasta ahí está claro para todos? Eso significa, chicos, eso significa que lo que está debajo de la curva son datos. Eso ya lo vimos, son datos. Está el 100% de los datos. Y cuando hemos estudiado las medidas de posición, nos hemos percatado de lo siguiente, que nosotros podemos dividir mi curva en 4 partes, en 10 partes o en 100 partes. Cuando hablo de 4 partes, estoy hablando de los cuartiles. ¿Qué significa? Que esta curvita, esta región que está acá debajo de la curva, el área de la región de la curva vale 100% y lo voy a dividir la curvita en 4 partes. Ok, pero como lo voy a dividir en 4 partes, yo tengo el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. O sea, solo tengo 3 cuartiles, profesora, porque estoy dividiendo entre 4. Esas 4 partes que tú estás dividiendo, cada parte, ¿cuánto vale? Si el total es 100%, cada parte va a valer 25%. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Claro para todos? Muy bien. Sí, Miss. Luego de eso, chicos, si ya aprendimos a hallar el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, que está aquí en mi curvita, la está dividiendo y cada partecita va a valer 25, entonces mira, esta partecita que está sombreada de negra a la izquierda vale 25. Primer cuartil. ¿Qué me está diciendo el primer cuartil? ¿Se acuerdan? ¿Qué les decía el primer cuartil? Dejo 25% por debajo mío y 75% por encima mío. Ah, estar ubicado en el primer cuartil me dice solo este 25 lo dejo por debajo y tengo 25 más 25 más 25, 75 por encima. Ah, pero si voy al medio, que es el cuartil 2 entonces ya tiene 50-50. Ah, quiere decir que si yo quiero dividir mis datos en 2 partes iguales, 50% por encima, 50% por debajo, puedo hallar el cuartil 2 o puedo hallar la mediana. Acuérdense, ¿a qué era igual el cuartil 2? A la mediana. Ya está. ¿Qué hace la mediana o el cuartil 2? Te dice, te voy a dividir la curva 50 por debajo, 50 por encima. O sea, te la estoy partiendo por la mitad. Exactamente. Pero si avanzamos al cuartil 3, el cuartil 3 me está diciendo ya que ha avanzado, mira, el cuartil 3 te está diciendo que avanzaste 25 más 25 más 25. Entonces, el cuartil 3 me dice que dejo por debajo mío 75% y por encima mío 25%. Hasta ahí hemos aprendido. ¿Qué pasa? Este rango intercuartílico te dice, yo te voy a permitir encontrar el 50% de datos centrales. Ya, ¿qué significa eso? Si yo tengo 25, 25, 25, 25, el 50% de datos centrales es lo que está en blanco. Pero ¿cómo sabes que es el 50%? Porque el medio es cuartil 2. Del cuartil 2 al cuartil 3, ¿cuántos porcentaje hay? 25% de datos, profesora. Y hacia atrás, hacia el cuartil 1, 25% de datos. Si esto es 25% más 25%, entonces estoy obteniendo el 50% de datos centrales. ¿Me entendieron? ¿Está claro esa parte? ¿Hay alguna pregunta, Robin? No, Miss. No hay Ok. preguntas. Entonces,
Este 50% de datos que tú estás queriendo encontrar está, te dice, entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Es lo que tú vas a encontrar, el alcance intercuartil, o sea, la longitud del intercuartil va a estar entre el primer cuartil y el tercer cuartil. ¿Listo? Eso me va a permitir el rango intercuartílico. Primero, entender eso. Entender que estoy hallando el 50% de datos, centrales de un conjunto de datos. ¿Listo? Ok. Entonces, avanzamos un poquito más. Aquí, esta tabla muestra los años de experiencia de una persona. Estoy hablando de años de experiencia contando años totales. ¿Qué significa? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Cuántos años de experiencia tienes? 50 años. No te están diciendo no te están diciendo ¿cuántos años de experiencia tienes? 50 años, 3 meses, 2 horas, 1 minuto, 1 segundo. No, están contando totales. Si yo cuento totales en edad, ¿se acuerdan que era discreta? Entonces, como voy a contar en años la experiencia que elabora es en un hospital, entonces la tablita que está aquí, ¿qué tipo de variable está trabajando? Del 0 al 3, del 4 al 7, del 8 al 11, del 11. ¿Qué está trabajando? Una variable discreta, porque está contando 1, 2, 3, o sea, totales. No está siendo continua. ¿Me entendieron? Para el ejemplo. Sí, Miss. Ya está. Los trabajadores va a ser mi FI. Significa de 0 a 3 años, ¿cuántos trabajadores hay? 18. De 4 a 7, 42. Ah, entonces, cuando me está diciendo trabajadores, recuerda que no te está poniendo la simbología, tú tienes que entender el ejercicio. Ah, ya, estos son trabajadores, entonces este es mi FI. Entonces, la población que yo estoy estudiando, ¿cuánta población estoy estudiando? ¿O cuánta muestra estoy estudiando? 334. ¿Listo? Y la pregunta dice, ¿entre qué valores se encuentra el 50% intermedio de estos datos? ¿Qué te está pidiendo? El rango intercuartílico, el 50% de datos centrales o el 50% que se encuentran en el... ¿Qué tengo que hacer para resolver este ejercicio entonces? Para dar respuesta a la primera pregunta, chicos. ¿Qué tendría que hacer? A ver, ¿qué tengo que hacer para encontrar el 50% de datos de estos datos? ¿Qué tengo que hacer? Hallar el primer y tercer cuartil, dice Alexis, Miss. Muy bien, hallar el primer y tercer cuartil. Perfecto. Entonces, hallemos el primer y tercer cuartil para dar respuesta entre qué valores se encuentra el 50% de datos. Muy bien. ¿Cómo hallamos el cuartil cuando es una distribución agrupada? Para recordar, todos, lápiz y papel ahí al lado. Ok. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para hallar el cuartil 1? ¿Qué es lo primero que hallamos? Tenemos que hallar la clase que contiene el cuartil. ¿Y cómo se halla la clase que contiene el cuartil para una agrupada? ¿Qué tengo que hacer? Multiplico el cuartil que estoy buscando por el número de datos y lo divido entre 4. Esto significa cuartil 1 por 334, cuartil 1 por 334 entre 4, ¿cuánto les da? Ochenta y tres punto cinco, Miss. Ok, ese 83.5, chicos, ¿dónde lo vas a ubicar? ¿Dónde tienes que ubicar eso para hallar el cuartil? ¿En qué frecuencia? La acumulada.
En la acumulada. Muy bien. Entonces, ¿qué me faltará hacer a este cuadrito? ¿Qué me falta? Aumentarle una columnita para tener ¿qué? Claro, la frecuencia acumulada, Miss. Exacto. Entonces, hallemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada arrancará en 18. Le tengo que sumar 42, 68, 120. Hallen la frecuencia acumulada. Todos. Estamos repasando prácticamente para el examen. ¿Eh? Apúrense. Hallen eso. Muy bien. Ya tengo la frecuencia acumulada. Si ya tengo la frecuencia acumulada, entonces ahora ubico mi clase que contiene el cuartil 1. ¿Qué clase contiene el cuartil 1? Dígame, la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima. ¿Qué clase contiene el cuartil? La tercera, Miss. El tercer intervalo. 1, 2, 3. Ah, entonces sobre esa trazo mi cajoncito, ¿se acuerdan? Para ubicar Ujú. la clase que contiene el cuartil 1. Y ahora hallamos el valor del cuartil. Díganme cuánto vale el cuartil, chicos. Ya, ¿cuánto sale, chicos? Sale Miss 9,38. A ver, ¿todos les da lo mismo? A ver, 9,38 nos da lo mismo. ¿Estamos obteniendo el mismo valor o estamos obteniendo valores distintos? Todos tienen que hacerlo porque todos estamos practicando. Y entonces el tercero, ¿cuánto saldrá? Em, ¿Nélida? ¿O quién me está hablando? A ver, cuartil 1. Dices que cuartil 1 es 9, y tantos, me dijiste, ¿no? Robin. 9, ¿cuánto? 9,38, Miss. 9,38. El cuartil 3, En eso estoy, Miss. el, ¿cómo se llama? Cuartil Cuartito. 3 nos faltaría. Ujú.
Me sale 16.25. Muy bien, Nélida. 16.25. Ya está, los demás. Eduardo, ¿cuánto sale? Sí, me sale 16.25, el tercer cuartil. Ok. ¿Y dónde están los demás? Sadán, Niño. Huber, ¿cuánto le sale? No van a aprender de solo ver, hay que hacer el ejercicio, hay que hacer el ejercicio. Ok. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Decíamos, ¿entre qué valores se encuentra el 50% de datos intermedios? ¿Entre qué valores se encuentra? Ya sé entre qué valores se encuentra el 50% de datos centrales, entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Entonces, el primer cuartil les ha salido a ustedes 9.38. Ok. ¿Está bien? Esto es 25 por... Ah, ya. ¿Qué sucede? Les explico lo que está aquí, chicos, para que... ¿Con la amplitud? No, sí, exacto, ya. Aquí, chicos, les explico. ¿Cuánto de amplitud han tomado? ¿3 o 4? Aquí. ¿3 o 4? 4, mis. 4. Tenía que tomar 4. Porque si tomaba 3, estaba mal. Porque esta es una cuantitativa continua, no discreta. Entonces, lo que quiero enseñarles es esto. Cuartil 1, cuartil 3. Entonces, aquí me está dando el 50% de datos central que me pide. Y la pregunta era, ¿entre qué valores se encuentra? Ah, ya. Hallo el cuartil 1, hallo el cuartil 3. Ya está. El cuartil 1 les ha salido a ustedes 9.38. Y el cuartil 3 les ha salido 16.25. Entonces, mi respuesta será que los trabajadores con experiencia intermedia, porque estoy trabajando el intermedio, se encuentran entre 9.04, que yo tengo, y 16.19 años. ¿Ok? Entonces, el asunto es lo siguiente, quiero darte a conocer. Mira, aquí. Si te das cuenta, hemos utilizado cuartiles, pero también va a funcionar con percentiles. El cuartil 1 va a ser igual al percentil 25. ¿Por qué? Porque el percentil 25 deja por debajo de él 25% y 75% por encima de él. Y el cuartil 3 va a ser igual al percentil 75, porque están dejando la misma proporcionalidad por debajo. El cuartil 3 deja 75%, el percentil 75 deja por debajo de él el 75%. ¿Está claro? Entonces, si a mí me da un ejercicio, yo puedo usar cuartiles o puedo usar percentiles. ¿Podré usar deciles? Pregunto. No, mis. No puedo usar deciles porque el decil marca 10, 20, 30, 40, 50.
60, 70, 80, ¿sí? Y yo lo que estoy marcando es el 50% de datos centrales. Ok, ahora, díganme, ¿cómo hallaría la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1? A ver, ¿cómo hallaría la distancia, matemáticos? ¿Cómo hallo, hijos? Usen sus micrófonos los que tienen. ¿No sería restando mis cuartil 3 menos cuartil 1? Por supuesto, eso ya lo hemos hecho en rango, ¿no es cierto? Resto, ok. Entonces, para yo saber, me están pidiendo entre qué valores se encuentra. ¿Cuál será el rango intercuartílico entonces? El valor del rango intercuartílico. A ver, díganme, ¿cuál será el valor del rango intercuartílico? ¿Cuánto les sale el valor del rango intercuartílico? Mm, 6,87, mis. O 6,87. Ok. Vamos a cambiar entonces estos valores. Me dicen que aquí sale ¿cuánto? 9,38. Ujú. 9,38. Ok. Para corregir. Ay, y no sé por qué se me ha perdido, chicos, se me ha perdido mi tabla para trabajar las ecuaciones. ¿Cómo se llama? Ay, Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama 16 lo que está punto- arriba? Lo que te permite operar, hacer las operaciones. Ay, se me dio la palabra. mm, La barra. el- ya. Se me ha perdido y no sé en qué, y no sé dónde. Ya está. Ok, espérense, vamos aquí. Esta es la desviación. Estamos en el rango intercuartílico. Vamos a cambiar esto porque lo voy a poner esto en el, en el Dutig y tiene que estar igual para todos. Ok, esto es 9,38. Si no se han equivocado ustedes. Y 25, mis. 16,25. ¿Ok? Listo. Para que se acuerden y lo tengan en la... Entonces, ¿el rango intercuartil cuánto le salió? 6,87. Entonces será 6 años, ¿cierto? Ujú. 6,87. Aquí, ahora viene el problema. Si son Mm, 6,87, yo puedo redondear, ¿no es cierto? A 7 años, 7 meses, ¿sí? 6,087. Ah, no, 0,87. Sí, no, 6,87, mis. Ah, ya. 6,87. Entonces, si redondeamos al entero, porque estoy dando los años en entero, ¿cuánto saldría el redondeo al entero? 7. Exacto, ¿cierto? Saldría 7. ¿Y me sobraría cuántos meses? No nos sobraría, nos faltaría. Ajá. Entonces, nos daría 7 años, lo voy a poner en enteros, 7 años aproximadamente, ¿ok? Ya diste respuesta a las dos preguntas que te estaban diciendo. ¿Entre qué valores se encuentra el 50% de datos intermedio y cuál es el rango intercuartílico? ¿Está bien? Entonces, cada vez que me digan entre qué valores se encuentra el 50% de datos intermedios o te digan, yo quiero saber cuál es entre qué valores estará el centro de los datos. Ah, te están pidiendo el 50% de datos centrales. Entonces, ya aprendiste a hallar el rango intercuartílico, entre qué valores se encuentra y cuál es el rango intercuartílico. El rango intercuartílico solo será la resta. ¿Qué estás encontrando? El punto, la distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Me entendieron lo que es el rango intercuartílico? ¿Sí? ¿Hay alguna Sí, pregunta mis. ahí, Robin? ¿No? Está claro. Muy bien. No, no.
Ahora vamos con la desviación cuartílica. Por favor, desviación cuartílica. No es la desviación típica, es la desviación cuartílica. ¿Por qué cuartílica? Porque lo que vamos a medir es la variabilidad o la dispersión de esta parte que se llama rango intercuartílico. Por eso se llama desviación intercuartílica, porque voy a medir esta parte que se llama rango intercuartílico. Y entonces la formulita es, va a medir la dispersión del 50% de datos centrales. Acá está la formulita. Dice desviación, desviación cuartílica, P75 menos P25 sobre 2. ¿Cómo lo reemplazarías por cuartiles? ¿Cómo sería por cuartiles? A ver, ¿cómo sería por cuartiles? ¿Qué cuartil iría aquí? El 3, Mish, cuartil 3. ¿Y aquí qué cuartil iría? El 1. El 1. Muy bien, chicos. Entonces, para hallar la desviación cuartílica, yo tendría que hacer esto. A ver, dígame cuál es la desviación cuartílica de este ejercicio que hemos hecho, de la cuartílica que hemos hecho. $3,435, Miss. Ya está. Gracias, Nelida. Entonces, ¿qué te está dando? La dispersión del rango intercuartílico va a ser 3, ¿cuánto, Nelida? 43.5, Miss. Ya está, 3,44, ¿sí? 3,44. Esa va a ser la desviación. Eso me está permitiendo cuantificar la variabilidad que tienen esos datos. ¿Está bien? Eso es lo que está diciéndome este ejercicio. ¿Qué mide la desviación cuartílica entonces, chicos? Mide, ¿qué va a medir? Mide la dispersión o variabilidad del 50% de datos centrales, que es el rango intercuartílico. Muy bien, ya. Aquí tendríamos que cambiar otra vez para avanzar este proceso. Ok, pero ya sacamos los valores, ahora quiero explicarles esto. El valor que hemos obtenido es el 50% de datos centrales, ¿cierto? La variabilidad es 358, pero la variabilidad y la dispersión la vamos a medir respecto de un eje simétrico llamado mediana o media aritmética. ¿Qué significa esto? Mira, aquí este es tu eje simétrico. ¿Por qué este es mi eje simétrico, profesora? Porque está dividiendo exactamente la curva en dos. Y lo que yo estoy midiendo es la dispersión de estos valores respecto de la mediana. Estos valorcitos que están aquí, ¿cómo se mueven alrededor de la mediana? ¿Están muy lejos o están muy cerquita? Ah, estoy descubriendo que tiene una variabilidad de 3 y tantos. No es muy grande, ¿no? Cuanto más grande sea el valor, más grande será la variabilidad o la dispersión. Pero la dispersión y la variabilidad siempre se va a medir respecto de un eje de simetría, que puede ser la mediana, que puede ser la moda o que puede ser la media aritmética. Cualquiera de las medidas de tendencia central. Pero, cuidado, cuando hablo del rango intercuartílico, estoy refiriéndome a Q2, cuartil 2, que es lo mismo que hablar de la mediana. Entonces, mi eje de simetría va a ser la mediana. ¿Me entendieron? ¿Está claro?
Ok, avanzamos entonces. Hemos hablado de las medidas de dispersión, que son el rango intercuartílico, la desviación intercuartílica, y ahora vamos a la varianza. La varianza es la media aritmética de las desviaciones respecto de la media aritmética, que parece un trabalenguas, pero se los explico. Y se los explico aquí para que lo entiendan, ¿ok? Miren, ¿qué es lo que vamos a medir? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Para que puedan entender. Ok. Ahí está. Aquí. A ver. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Más o menos para que lo entiendan, ¿sí? Esto estamos midiendo. A ver. Hemos dicho, miren, que la variabilidad se va a trabajar respecto siempre de un eje, ¿ok? Siempre respecto de un eje. Digamos que este es mi eje, es mi media aritmética, ¿ok? Mi media aritmética. Y acá encimita está mi curva. ¿Listo? ¿Qué está midiendo la variabilidad o la dispersión? A ver, nosotros vamos a graficarnos así, para que nos veamos. Para que me entiendan. ¿Sí? Ok, ya está. Estos vamos a hacer nosotros, o sea, los puntitos que están debajo del área, ¿sí? Lo que estamos haciendo. Ok, espero así explicarles. Sí. Listo. La curva está aquí encima. Esta es mi media aritmética. ¿Qué va a hacer la varianza? Si son medidas de variabilidad y de dispersión, lo que miden es cómo los datos se están comportando. Si son datos que están muy concentrados, significa que están uno al lado del otro o están muy dispersos. Por ejemplo, estos son los datos de una distribución de frecuencias, esas estrellitas. Así se comportan, porque tengo 10, 16, 14, 18, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser? La variabilidad siempre tiene un eje de simetría. En este caso, para la varianza, será la media aritmética. Para el rango intercuartílico, será la mediana. Muy bien. Entonces, ¿qué hace? A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace la varianza? Fíjate que voy a colocar esto aquí. ¿Ok? ¿Listo? A ver. Chicos, trato de explicarles lo mejor posible en estas circunstancias, para que lo entiendan lo mejor posible. ¿Ok? Ya está. ¿Qué estoy dibujando? Estas rayitas son la distancia que tienen los numeritos respecto de la media aritmética. ¿Está bien? Eso es lo que estoy tratando de dibujarles ahí. Miren, como los datos están dispersos, las distancias
a la media aritmética, que es esta, son distintas. ¿Sí? Son distintas. Ok, si son distintas, ¿qué hace la varianza? La varianza va a tomar todas estas distancias y las va a trabajar como un promedio aritmético, como una media aritmética. Entonces va a ser la media aritmética de todas las distancias, de todos los datos respecto de la media. Eso es lo que es la varianza. Va a tomar todas estas distancias que son diferentes y va a juntarlas y te va a decir la media aritmética de todas esas distancias. Eso va a ser la varianza. ¿Me entendieron? Eso va a ser la varianza. Listo. Entonces estábamos hallando la varianza, ¿ok? La varianza. Si hallamos la varianza, entonces es una medida que muchas veces, es una medida que muchas veces, chicos, no tiene, o sea, no tiene una unidad de medida prácticamente. Estoy calculando solo la varianza, ¿ok? Que es la media aritmética de todas las distancias o desviaciones que tienen respecto de la media. Y a ver aquí, yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener, igual que la anterior vez, voy a tener fórmulas que te permitan hallar la varianza para la media aritmética o para una muestra o para una población, ¿ok? Entonces, aquí, chicos, miren, esta fórmula que está aquí es para la muestra. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser de simbología entre la muestra y la población y en el numerador. Pero vamos a trabajar con esta fórmula porque como estamos haciendo estadística descriptiva, generalmente, casi siempre trabajamos estadística descriptiva hallando los cálculos para una muestra. Entonces, están viendo aquí. Creo que la pueden observar todos, ¿no? A ver si lo publico. Ya está. Aquí la van a observar mejor. La muestra dice que es S al cuadrado. Quiero explicarles que este S es pequeñito. O sea, no es una S mayúscula, es una S pequeñita, solo que la ponemos grande para que la miren. Y está elevado al cuadrado, ese es su símbolo. No le vas a quitar el cuadrado porque vas a decir otro valor. O sea, cada vez que tengas una S elevado al cuadrado, esa S elevado al cuadrado es varianza. Siempre la S elevada al cuadrado va a ser varianza. Entonces, como tú eres matemático, ya entiendes muy bien. Sumatoria de i igual a 1 hasta n. ¿De quién? Estos x sub i, mira, que estamos hallando para datos no agrupados. Esta x sub i son los valores. Si tú tienes 10, 11, 14, 16, 10 es un xi, 14 es un xi, entonces x1, x2, x3, x4. Entonces, son las observaciones, son los datitos. Pero dice que le tienes que restar la media aritmética. O sea, ¿qué estás hallando? El promedio de las distancias, ¿te acuerdas? Entonces, le estoy restando mi observación respecto de la media aritmética para saber las distancias. Pero la estoy elevando al cuadrado para que me dé positiva, nunca me va a dar negativa. Y el denominador siempre va a ser n-1 cuando muestreo. Cuando estoy trabajando muestra, la fórmula va a ser n-1. Les dije que para la población, la muestra, para la población, la fórmula va a cambiar de simbología, pero va a ser
igual, solo va a tener una diferencia. Mira, esta es una S cuadrado, pero cuando tú veas esta O griega, elevada al cuadrado, te está diciendo varianza poblacional, o sea, varianza de la población. Va a ser igual, mira, fíjate, 1 igual a n, la sumatoria de los x sub i menos... esta es la media poblacional. Mu, ya les expliqué hace mucho tiempo, es la simbología de la media poblacional. Ok. Y fíjate qué varía cuando voy a trabajar población, profesora. La n ya no es n-1, no, ya no es n-1, ahora es n, o sea, el valor de toda la población. Eso es lo único que tengo que saber y ahora aplicar mi formulita. Vamos a hallar la varianza, ¿ok? Vamos a hallar la varianza. Fíjate que dice, la siguiente información se refiere al número de radiografías reprocesadas durante la semana. Calcule la varianza. Te dicen 8, 10, 5, 12, 10, 15. ¿Cuántos datos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tipo de datos son? ¿Tengo que hacer agrupación? No, son datos sin agrupar, no agrupados. Por eso voy a hallar la varianza de este ejercicio. Entonces, miren, para hacerlo un poquito más didáctico lo ponemos en tablita, pero tú, si eres experto con tu calculadora, puedes hacer el cálculo directo. Y además, si eres experto en tu calculadora hay una parte que dice estadística. Puedes hallar los datos de golpe. Solo introducir los datos en las tablas, o sea, introducir los datos en la calculadora. Todo eso puedes hacer para el examen. Muy bien. Entonces, estos son mis X sub i, mis observaciones, mis datos. 8, 10, 5, 12, 10, 15. ¿Ok? Muy bien. Entonces, me dice que tengo que restarlos. Ok. Miren, 8 menos 10 me debería dar menos 2, ¿cierto? Matemáticamente. Pero ¿qué sucede? Como va a ingresar aquí al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces va a ser 4. 10 menos 10, 0. ¿Y quién es 10, profesora? ¿Quién era 10? La media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Sumo todos los valores y divido entre el número de datos. Entonces la media es 10. Dice una unidad, un dato menos la media, un dato menos la media, un dato menos la media, ¿ok? Cada observación la tienes que restar de la media y la tienes que elevar al cuadrado para hacer la aplicación de la fórmula. Y la sumatoria de eso va a ser ya el numerador de tu fórmula. ¿Te acuerdas? Esta era la fórmula, ¿no? La sumatoria de igual a 1 hasta n del x sub i menos la media aritmética elevada al cuadrado sobre n menos 1. ¿Qué he obtenido aquí? He obtenido con ese cuadrito el numerador. El denominador dice que es n menos 1. ¿Cuántos datos serán? Acuérdate. 6 menos 1 me va a dar 5 datos. Entonces, 58 entre 5 me debe dar 11,6. ¿Qué es esto? 11,6 es la varianza. La varianza que acabo de obtener de esos datos no agrupados. ¿Está bien? ¿Me entendieron qué es obtener la varianza? ¿Entendieron qué es la varianza? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Seguimos. La desviación estándar. La otra unidad de medida. Ahora, la desviación estándar es lo siguiente. Miren. ¿Se acuerdan de las distancias? ¿Sí? Que la varianza calculaba. ¿Qué va a ser la desviación estándar? La desviación estándar me permite cuantificar esa distancia. ¿Qué significa? Ahora, mira, esta distancia, este valor es más pequeñita que este. Si yo voy a una media, este irá para el lado superior y este lado para el lado inferior.
Si la media fuera, por ejemplo, 15, si este valorcito fuera 15, entonces, aquí lo voy a poner, ya. Digamos que aquí salga 15, ya está, es la media aritmética. Este valorcito de aquí, este valorcito que valga 17. Y este de aquí, bórrate esto, porque no te... ¡Ay, no lo puedo creer! Ya. Ya está. Este valorcito de aquí, le vamos a agregar 1 para que entienda. Ok, este va a ser 0,4. Fíjate, mira, la media aritmética, tu eje de simetría vale 15, y este valorcito vale 17, y este vale 4. Ok, si yo obtengo 17, ¿estoy por encima o por debajo de la media? Por encima de la media. Si yo obtengo 4, ¿estoy por encima o por debajo de la media? Por debajo de la media. Pero, ¿cuánto fue profesora de encima o cuánto fue profesora de abajo? Si yo tuviera una regla, lo daría en centímetros. Si yo tuviera una cinta métrica, lo daría en metros. ¿En qué vas a dar tú? En desvíos estándar. En estadística lo vas a hacer en desvíos estándar. Vas a decirme, yo estoy a un desvío estándar, a 2 desvíos estándar de la media, o estoy a 3 desvíos estándar, 4 desvíos estándar, o un desvío estándar por debajo de la media. ¿Te das cuenta? Que entonces yo voy a tener como unidad de medida la desviación estándar. O sea, me va a indicar a qué distancia me encuentro. Va a ser la unidad de medida de la estadística. ¿Está claro? Va a ser la unidad de medida de la estadística. Entonces ya voy a poder saber si estoy a 1, a 2, a 3, a 4, a cuántos desvíos estándar estoy de la media. ¿Me entendieron qué va a medir el desvío estándar? Cuantifica la variación, cuantifica la dispersión de lo que nosotros estamos midiendo. Mide cuánto nos separamos, ¿sí? Cuánto se separan los datos de la media aritmética. ¿Me entendieron, chicos? ¿Ha sido clara? Entonces, vamos a ver la desviación estándar. Sí, vamos a ver la desviación estándar. ¿Listo? La desviación estándar, chicos. Ya sabemos qué es la desviación estándar. Ahora, ¿qué sucede? La desviación estándar va a ser una S pequeñita, sin el cuadrado. ¿Y qué es la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. Si te das cuenta, lo que estoy colocando dentro de la raíz cuadrada es el símbolo completo de la varianza. No le estoy quitando el cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O la raíz cuadrada de toda la fórmula que hemos hallado, que hemos trabajado. En la población va a ser lo mismo, solo que en sentido de población. Entonces, si yo tenía las radiografías 8, 10, 5, 12, 10, 15, y ya obtuvimos, ¿se acuerdan? La varianza nos salía 11,6. Entonces, el desvío estándar va a ser la raíz cuadrada de 11,6. 11,6 me está diciendo que sale 3,4 radiografías. ¿Qué te está diciendo? Que cada 3,4 están dispersos los datos. Quiere decir, vamos a mi grafiquito, acá, esto va a valer 3,4. Entonces estoy a un desvío estándar. Aquí hay 2 veces 3,4.
1, 2, 3 veces 3,4. 3,4, 3,4, 3,4. Entonces voy a estar 3 desvíos estándar por debajo de la media. Acá hay 2 3,4. Voy a estar 2 desvíos estándar por debajo de la media. Aquí hay 1, 2, 3 veces 3,4. Entonces estoy a 3 desvíos estándar de la media. Eso mide la desviación estándar, 3,4 radiografías. Entonces, ¿cómo es la dispersión, la distancia que nos separamos? A 3,4. Estamos dispersos aquí. Nos está midiendo cuánto se separan los datos. ¿Alguna pregunta para la desviación estándar? No, Miss, no hay preguntas. Ya. Disculpen los dibujitos, chicos, pero trato de explicarles lo mejor posible. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación, si te has dado cuenta, entre la varianza, el desvío estándar, no tenemos una unidad que nos exprese el proceso. Pero cuando hablo del coeficiente de variación o el coeficiente de variabilidad, lo vas a encontrar así, coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad, vas a darte cuenta que ya el coeficiente de variabilidad nos va a decir si este conjunto de datos es muy disperso, poco disperso, nada disperso. ¿Sí? Eso es lo que nos va a indicar. ¿Cuál es porcentualmente la variabilidad de los datos de esa distribución de frecuencia? Por eso es que existe aquí el 100. El 100. Este 100 es de 100%. Si tú quieres, ponle el porcentaje para que te acuerdes. Pero el coeficiente de variabilidad o el coeficiente de variación siempre lo vas a expresar en porcentajes. 10%, 20%, 30%, 90%, 60%. ¿Está bien? El coeficiente de variabilidad. ¿Qué pasa cuando yo trabajo la variabilidad de los datos? Si yo tengo 2 distribuciones de frecuencias o 2 conjuntos de datos, uno en libras y otro en kilos, el coeficiente de variabilidad me va a permitir comparar. Tú ganas en soles, tú ganas en dólares. Ok, me va a poder permitir comparar la variabilidad en soles, la variabilidad en dólares, pero me va a poder decir porcentualmente, ya, ¿quién es más variable? Si la de dólares o la de soles. Porque va a ser expresado en porcentajes. ¿Y cómo se halla el coeficiente de variabilidad? El coeficiente de variabilidad va a ser igual a la desviación estándar sobre la media aritmética multiplicado por el 100%. Eso es lo que va a ser el coeficiente de variabilidad. En lo que es población va a ser lo mismo, solo que trabajamos desviación poblacional entre media poblacional. ¿Ok? Y entonces, cuando yo aplico este proceso de conjunto de variabilidad, mi coeficiente de variabilidad, entonces nosotros teníamos, una dispersión de 3,4 creo, entre la media que eran 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a salir? ¿Por 100? 34% creo. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando yo hallo el coeficiente de variabilidad, me va a dar en porcentajes. ¿Y cómo yo sé, profesora, qué variabilidad tiene? Alta, baja, media, regular. Muy bien, les he puesto una tablita acá para determinar la variabilidad. Menos de 10%, hay conceptualizaciones de varios autores para medir la variabilidad. Te estoy presentando las dos. Menos de 10% variabilidad baja. O sea, si me sale menos de 10%, la variabilidad es baja. Si me sale de 10% a 30%, la variabilidad es moderada. Si me da más de 30%, la variabilidad es alta. Entonces, yo me voy a regir por estos valores para decir si la variabilidad es baja, alta o moderada. Existe la otra posibilidad, fíjate.
Para que yo diga que es homogénea, hasta el 30%. Para que yo diga que es heterogénea, más del 30%. Más o menos será, estas dos abarcan, la variabilidad moderada y baja abarca la distribución homogénea. Y más de 30, la variabilidad alta abarca la distribución heterogénea. Si tú lees, son las dos clasificaciones que hacen. Muy bien. ¿Qué sucede si me sale 13,6%, profesora? 13,6% de variabilidad. 13,6% de variabilidad. Esa distribución tiene 13,6% de variabilidad. ¿Cuál será el resto? El resto será lo que le falte de porcentajes. Si es 13,6 de variabilidad, por ejemplo, un ejemplo nada más, si digamos que tendríamos una variabilidad de 13,6, me sobraría 86,4 para llegar al 100%. Entonces, tú dices, si 13,6% es de variabilidad, el 86,4 será de homogeneidad. Esas son las formas en que se leen los resultados en estadística. Puedo decir, tiene una variedad moderada. Listo, variabilidad moderada. Puedo decir, es una distribución homogénea. Pero puedo ser más explícito y decir, variabilidad 16,3, entonces homogeneidad 86,4. Uso todas las formas posibles de expresar la variabilidad de los datos. Y les estoy enseñando todas para que cuando revisen un texto, un libro, lo entiendan en todos los idiomas que pueden hablar los estadísticos. Cuando habla de variabilidad, ya habla de homogeneidad en un mismo ejercicio. ¿Está bien? Entonces, lo que hemos estudiado son para datos sueltos, ¿cierto? Para datos sueltos. Con lo que respecta a la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variabilidad. Hemos trabajado para datos no agrupados, para datos sueltos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta, Robin? No, Miss, no hay preguntas. Muy bien. Ok. Habremos entendido. Aquí tienes 10, 14, 10, 14, 15 y 18. Ok. Quiero la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad de esta distribución de frecuencia. 10, 14, 15 y 18. A trabajar todo el mundo. Vamos a hallar varianza, desvío estándar y coeficiente de variabilidad. De esos 4 datitos. 10, 14, 15 y 18. Como van a dar examen, a ver, les voy a dar exactamente, para calcular eso, 15 minutos. Vamos, chicos. 8 y 6. Vamos a calcular. ¿Quién es el primero que nos dice? Las respuestas, a ver. Visita los datos, por favor, no he copiado todos, me faltan.
Muy bien. A ver, ya debemos haber hallado esos valores rapidísimo. Eduardo Guanacuni, ¿cuál es tu media aritmética? ¿Cuánto sale tu media aritmética para los valores que me has dado? 14,25. La media está bien, o sea, estamos correctos con la media. El problema es, si hemos tomado 14,25, el problema es en el desvío estándar. El desvío estándar, a ti te sale, sí. Sí, A mí hija. me sale 6,41 la desviación estándar, perdón, la varianza. ¿Cómo va a ser? A ver, Sí, no sé, creo que está mal. vamos a ver, vamos a aquí. Voy a volver. ¿Estoy presentando mi pantalla? No. Voy a presentar. Los demás, Robin, ¿hay algunos valores más que están? A ver, Varianza 10,92, varianza 10,91. sí, varianza 10,92. Y Nélida, ¿qué ha pasado? Ok. La media aritmética, suma de los valores y la división entre los dos. La suma y la división entre 4 me da 14,25, ¿cierto? Sí, mismo. Ya está. Entonces, la media aritmética va a ser igual a 14,25. Nélida, tu media aritmética está igual Sí, que me la de sale nosotros. 14. ¿Ah? Sí, Miss. Ya Sí, está. Ya. 14,25. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hacerlo así, ¿ya? Vamos a ver si lo puedo hacer en una tablita para todos. Entonces, aquí van a estar mis X sub I, y mis X sub I son 10, 14, 15 y 18. Hasta ahí estamos bien. Aquí va a ser la diferencia del X sub I menos la media, ¿ok? Y esto va a ser 10 menos 14,25. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí va a ser 14 menos 14,25. Y aquí va a ser 15 menos 14,25. Y aquí va a ser 18 menos 14,25. Aquí dice que es el XY menos la media. Todo esto elevado al cuadrado. El cuadrado. Ujú. Ya está, listo. Entonces, 10 menos 14,25 me va a dar menos 4,25, ¿cierto? Ujú. Ya, menos 4,25 elevado al cuadrado, 18,06. 0,06. ya, Cero seis. 18,06, ya está. Ujú. 14 menos 14,25 va a ser 25,25, ¿no? Sí, mismo. Entonces, punto 25 elevado al cuadrado va a ser punto 0,063. ¿sí? Sí, 0,063. sí, mismo. ¿Ese valor te da Tinelida? No. No, Miss. Ya lo sabía ya. Cero punto 0625. 0,0625. 25. ¿Ok? Ajá. Pero, ¿qué ha hecho? Robin y todos los demás están trabajando con dos decimales y está redondeando. 0,063. ¿Ya? 15 menos 14,25 elevado al cuadrado, ¿cuánto les da para comprobar los resultados? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, chicos? 0,56. 0,56. ¿Y el otro valor será?
Ese es 18, 18 menos 14,25 me va a dar 3.75, 14.06, mis. 3.75 por 3.75, 14.06. Ok, entonces aquí vamos a poner el total, significa la sumatoria, 18.06, más 0.063. 06, más Acá hemos debido redondear todavía acá, ¿no? 6, Solo dejarlo en 6. sí, Si tomamos solo dos dígitos, este debería quedarse en 6, ¿cierto? Si están 32 tomando solo dos dígitos. es 32.74. Robin, ¿tú lo has hecho con todos los decimales o con dos? 10.91. Con todos los decimales, mis. Y Ya. esa suma me sale 32.75. Con todos los decimales. Pero con lo que está aquí, a ver, con esos solo dos decimales. Sale 32.74. Ya, vamos a ver la variabilidad de los procesos. Ok, ya está. Al final, pero me he equivocado. Este 32.74 tendría que dividirlo entre n menos 2. Si son 4 datos, lo tendría que dividir entre 3, ¿cierto? Ujú. Y esto me daría la varianza. La varianza será 10.91. 10.91. 91, sí, mis. Ya está. Entonces, está correcto los valores de Robin Nélida, ¿no? Sí, Miss. Ya está. Y los otros caballeros que están ahí, que están despiertos, dormidos, ¿qué están? Ya está. 10,91. Henry, desviación 3,304. Sí, mis. Desviación. Bien. Muy bien. María del Carmen, dale 3. Eduardo Guillermo, no, lo está redondeando. Si son solo 4 decimales, se toman todos. Así salga, así tome los 4 decimales, Eduardo. No te puede salir 8, como te sale aquí, Eduardo. Me dices que tu valor, Eduardo, es varianza 8,18. No puede salir de 8,18. Así tomes todos los decimales, debería salirnos aproximadamente 10, 10,91, 10,92, 10,93. Es que lo dividió entre n y no entre n menos 1, mis. Ah, la varianza. Ujú. Ah, ya, Eduardo. Ok. Sí, lo dividí entre 4, no entre 2. Ah, ya. Lo dividiste entre 4 y debiste dividirlo entre 3, no entre 2. ¿Por qué 2? Ya. Ahora sí está claro. Está fácil, ¿cierto? Ya está. Hallamos los valores para las medidas de variabilidad. ¿Listo? Ahora vamos con la fórmula de la varianza para datos tabulados. Significa para datos agrupados ahora, chicos. Copien la fórmula que está aquí. Es una propuesta, pero luego vamos a como adaptarlo a nuestro proceso, a las diversas fórmulas que hemos utilizado. NI son las frecuencias por clase, o sea, NI va a ser mi FI, ¿ok? MI son las marcas de clase, o sea, es mi XI grande. ¿Qué te estoy explicando aquí para todos? Fórmula de la varianza para datos agrupados. Ahora, aquellos que están en intervalo, va a ser igual, S cuadrado es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta acá, solo que acá va a aparecer NI. ¿Y quién es NI, profesora? FI. Si quieres, colócale ahí FI, que es la frecuencia. MI, ¿quién es MI? La marca de clase, la X grande, la marca de clase, menos la media elevado al cuadrado sobre N. Pero fíjate que hay una reducción de la fórmula, quiere decir que esta fórmula la puedo usar o esta la puedo usar, donde multiplique FI por XI elevado al cuadrado.
sume eso y lo divide entre n y le reste la media elevada al cuadrado. Ahora los cálculos son un poquito más grandes, claro que sí, porque ya estoy trabajando datos agrupados. Si copian la fórmula, chicos, entonces vamos a avanzar con una tablita para hacer los datos. ¿Sí? Ok. ¿Ya la copiaron todos? ¿La tienen en su cuaderno? Ujú. Ok. Sí, Miss. Muy bien, avanzamos. Olvídense de todo lo que hay en la tabla. Sí, ustedes, olvídense de todo lo que hay en la tabla. Solo fíjense en el intervalo. Copien solo el intervalo. Solo necesito que copien el intervalo, por favor. Nada más. ¿Ya está? Ahora me pueden decir, chicos, qué tipo de distribución estamos trabajando. ¿Qué tipo de distribución estamos trabajando? Continua, Miss. Discreta, continua, muy bien, estamos trabajando continua. Si es continua, entonces yo ya sé cuál va a ser la amplitud del intervalo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la amplitud del intervalo? ¿Cómo la hallaría ahí la amplitud del intervalo? Mm, mm, 8 restando. ¿Qué voy a restar, chicos? ¿Qué voy a restar? El límite superior menos el límite inferior. Exacto, porque es una variable cuantitativa continua. Muy bien, ya no es una variable discreta. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar los valores para aplicar la formulita. Vamos a usar la formulita reducida, ¿está bien? Para aprender esta. Ya la hicimos la otra en el cálculo. Ahora vayamos a esta. Muy bien. Quiero que coloquen lo siguiente para que puedan entender. ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar esta formulita. Este valorcito ya sabes. Aquí colócale X grande para que te ubiques tú. X grande. ¿Qué es X grande? Marca de clase. ¿Cómo consigo la marca de clase en los intervalos, chicos? 26 y 34. ¿Cuál será su marca de clase? ¿Cómo la consigues, la marca de clase? La suma entre 2. La suma entre 2. Muy bien. Entonces, 26 más 34, ¿cuánto te dará? ¿Está correcto 30? Sí. Muy bien. Entonces, yo tengo las marcas de clase. 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78. Muy bien. NI, en lugar de NI, ponle, colócale FI. FI mayúscula. FI minúscula, quiero decir. FI minúscula. FI minúscula. ¿Qué es FI minúscula? La frecuencia. En este intervalo hay un valor, en este intervalo hay 2, en este hay 4, en este hay 10, en este hay 6, en esta clase hay 8, en esta clase hay 3 y en esta clase hay 1. Muy bien, lo que te voy a pedir es que te olvides de las tres filitas que tienes, estas 3 filas las olvides y solo trabajes con estas 3 columnas, ¿ok? Yo necesito de ti que me des la media aritmética para hallar la varianza. Es lo primero que tengo que hallar. Para mi fórmula siempre van a pedirme la media aritmética. Entonces, hallen la media aritmética de esos datos agrupados. ¿Cómo se los halla? Ustedes deben saber. Hallen la media aritmética. Hallen la media aritmética. Quiero la media aritmética.
Son estos. Miss Nélida menciona que la media sale 60.04. Muy bien, 60.04. Ahora, escriba la siguiente fórmula. S cuadrado, la pequeñita, S cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 sobre K, hasta acá, FI por XI al cuadrado, sobre N menos la media elevada al cuadrado. ¿Listo? Ustedes me van a ayudar a hacer el cálculo de la varianza. Ok. ¿Qué tengo que tener ahora para esto? Para este proceso que es mucho más largo. Lo voy a publicar. Está aquí. Ok. Miren, para hallar la media aritmética, ¿qué has hecho? Has multiplicado el FI por el XI, ¿cierto? Me ha salido 2.702 entre 45, me ha salido una media de 60 punto y tantos. ¿Está claro? Ya está. La fórmula me pide que la media, que la marca de clase esté elevada al cuadrado. La multiplique por la frecuencia y esa suma sea mi numerador. Muy bien. Acá estoy elevando la marca de clase al cuadrado. 30 elevado al cuadrado, 900. 38 elevado al cuadrado, 1444. 46 elevado al cuadrado, 2116. ¿Qué estoy haciendo? Elevando al cuadrado. ¿Y qué te pedía la fórmula? Que la marca de clase elevada al cuadrado esté multiplicada por la frecuencia. Ok. Entonces, la marca de clase elevada al cuadrado debe ser multiplicada por la frecuencia. 900 por 1, 900. 1444 por 2, 2888. 2116 por 4, 8464. ¿Qué te ha dicho? La sumatoria de ese producto. Ah, me sale 167.764. ¿Eso qué es? El numerador de mi fórmula. Con eso ya encontré. El numerador de mi fórmula es 167.764. Sobre el número de datos menos la media que encontraron elevado al cuadrado, me va a dar la varianza. La varianza va a ser 122.754. Y el desvío estándar será
la raíz cuadrada de la varianza. Trabajo igual que trabajé los datos no agrupados para la desviación estándar y para el coeficiente de variabilidad. Lo único que varía en la fórmula, si ustedes lo analizan, es que a esta resta que tú tenías elevada al cuadrado, esta formulita que ya la trabajaste, solo lo van a multiplicar por FI. O sea, va a ser esa la única variación. ¿Por qué? Porque en una distribución agrupada aparece pues la frecuencia. O sea, en lugar de que tú cuentes 42,50 una vez, dos veces, te dicen, aquí hay 4 datos, entonces multiplícalo por los 4 datos. Es igual que yo pusiera 46, 46, 46. Ustedes que son matemáticos, la multiplicación nos ayuda en eso. Entonces, esa es la fórmula para hallar la varianza para datos agrupados. Y esa es la forma de hallar la varianza para datos agrupados. Aquí vamos a tener las propiedades de la varianza, que las vamos a usar cuando las hagamos transformaciones lineales, significa las convertamos en rectas lineales. Y nos van a faltar las últimas medidas para terminar estadística descriptiva, que es asimetría y kurtosis, y hacer el diagrama de caja y bigotes. Entonces, el examen, ¿cuándo lo van a dar? Si no hay ninguna pregunta hasta ahí, por favor, de lo que hemos hallado. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos hallado, del trabajo que hemos hecho? No, Miss. El examen, Miss, hemos decidido para el 28 de mayo.